mi plenitud, Cristo Jesús, eres 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 mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo. Si te tengo a ti, y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, Lo tengo todo, mi amado. Fuera de ti nada deseo. una iglesia enamorada explota en pasión. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Buenas noches a todos nuevamente. A través de este medio vamos a compartir la palabra de Dios, pero antes de abrir las escrituras vamos a poner en las manos de Dios este tiempo. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias te doy por este momento, amado Dios. Gracias, Señor, por la vida y por la salvación en Cristo Jesús. Gracias, oh Dios, por la oportunidad nuevamente que tú me das de abrir tu palabra, Señor, y poder enseñarla. Señor, bendice este tiempo, amado Dios, y todo esto te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, nuevamente aquí estamos compartiendo la palabra de Dios a través de este medio, y vamos a estudiar en esta oportunidad en el Evangelio de San Lucas, y precisamente vamos a hablar de la parábola de el rico y Lázaro. Esta historia que el Señor Jesús enseñó y que solamente lo registra Lucas, está en el capítulo 16, versículo 19 al 31. Como les dije antes, vamos a
a ver la parábola del rico y Lázaro, y esta parábola se refiere a lo que sucede cuando una persona muere y pasa a la eternidad. Vamos a ver, y les voy a pedir que me acompañen a ver qué significados encontramos y qué lección podemos sacar en esta noche. Versículo 19 de capítulo 16 de Lucas. Y dice la palabra de Dios: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. En estos versículos que acabamos de leer, el Señor Jesús de alguna manera está dando las características de estos dos personajes. Está describiendo, y lo que yo puedo ver en primer lugar, Jesús está describiendo ese gran contraste, las diferencias que había entre el hombre rico y el pobre Lázaro. Estos hombres, con vidas muy distintas, murieron más o menos al mismo tiempo. Como podemos notar, los grandes contrastes, las grandes diferencias que vemos en estos hombres de la parábola son las mismas que esa brecha que existía en ese tiempo, las podemos ver hoy. Estos hombres de la sociedad, estos hombres de la ciudad, tan cercanos entre ellos, pero al mismo tiempo tan lejanos. Uno rico y el otro en la extrema pobreza. Uno era sin duda aclamado por la sociedad, por sus amigos. El otro despreciado por todos, que hasta, lamentablemente dice la Escritura, que hasta los perros lamían sus llagas. Mientras que uno hacía banquetes con esplendidez, dice que el otro rogaba por migajas de pan. Tenemos a dos hombres situados en los extremos opuestos de la escala social, y opuestos supongo que en todos los sentidos. Uno de ellos representaba el escalón más alto de la sociedad por sus riquezas, por todo lo que él pudiera tener, y el otro representaba el extremo opuesto, el extremo más bajo a causa de su pobreza. Y sin duda estas dos personas no pudieran estar más lejos de la una y de la otra en tantos aspectos. El pobre dependía de todo de lo que caía de la mesa del rico, y sin duda, por su condición, nunca fue invitado a la mesa y tenía que mantenerse en esa posición inferior. Y repito, dice la Escritura que hasta los perros lamían sus heridas. Y de estas pocas palabras, el Señor describió las profundidades de la terrible degradación y desesperanza en las que llevaban este hombre, en este caso Lázaro. Y por otra parte, seguramente el rico tenía
muchas posesiones, propiedades, instituciones que posiblemente llevaban su nombre, muchos amigos y un gran prestigio social en la comunidad. Y sin embargo, toda la gente de la ciudad podría ver el lado exterior del rico y del pobre mendigo. Era la imagen de la misma extrema miseria y de la riqueza más opulenta. Realmente aquellos, mis queridos hermanos, amigos, aquellos seres no podían estar más lejos entre sí por las circunstancias de la vida. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y así fue como el Señor Jesús nos conduce en su relato a través del umbral de la muerte, así sencillamente y naturalmente, como si no hubiese sido algo extraordinario de lo que el Señor Jesús estaba hablando en ese momento, de la muerte y de lo que ocurría después de la muerte. Y cuando el mendigo murió, no tuvo ningún funeral. Nadie fue a despedirlo. Seguramente, ¿qué hicieron con él? Agarraron su cuerpo, tomaron su cuerpo y lo arrojaron al valle de Gehenna, lugar que bordeaba la ciudad de Jerusalén. Y dice la historia que era un lugar donde arrojaban, dice, los cadáveres de personas, los cadáveres de animales y de todo desperdicio que la gente tiraba. Y dice que ese lugar había un fuego que nunca se apagaba. Nunca se apagaba. Y todo lo que tiraban ahí era presa de ese fuego permanente. Pero en el instante que el pobre cruzó el portal de la muerte, dice la Escritura, dice el Señor Jesús, que fue conducido por los ángeles al paraíso, junto al patriarca Abraham. El rico también fue sepultado cuando murió. Tuvo un gran funeral, en la cual yo me imagino que debió ser elevado al máximo de todos los honores celestiales, al recibir las mayores palabras de elogio de toda su vida. Pero aquellas personas que pronunciaron aquellos discursos fúnebres estaban totalmente equivocados, porque aquel hombre fue en dirección contraria, a parar al lugar opuesto. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Observemos dos detalles. Los perdidos van a un lugar de tormento consciente. Y también vemos que las personas se conocen una a otras después de la muerte. No pierden su identidad. La palabra infierno proviene del griego Hades, que significa el mundo invisible. La versión griega del Antiguo Testamento la traduce como la morada de los muertos. De hecho, el infierno, tal como lo imaginamos, es un lugar aún no abierto a los seres humanos y del cual no leemos en la Biblia hasta que llegamos al libro de Apocalipsis. Y vamos a leer el pasaje de Apocalipsis 20, capítulo 10
que dice, referido a lo que acabamos de decir: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Principalmente el infierno fue hecho para estos habitantes, para el diablo y sus ángeles. Nos dice la palabra que va a estar el anticristo y el falso profeta, van a ser los primeros ocupantes de este lugar. En el caso de la parábola, cuando murieron Lázaro y el hombre rico, fueron al mundo invisible, al lugar donde moran los que han muerto. La muerte consiste, mi querido hermano, y como lo sabemos, la muerte consiste en una separación. No significa una extinción, significa una separación. Adán, el día que en el jardín del Edén comió del fruto prohibido, murió. Pero físicamente no murió transcurridos los 900 años. Pero el día que comió de aquel fruto, fue separado de la presencia de Dios. Y el Señor Jesús habló de este tema cuando en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, 25 al 26, dijo lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El ser humano está separado de Dios por el pecado. Las personas están espiritualmente muertas, aunque vivan físicamente. Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestras maldades y pecados. A veces en las ciudades podemos o habremos visto o escuchado acerca de lugares donde se juntan personas en reuniones y están controlados por el alcohol o drogas, y cometiendo todo tipo de excesos que están destruyéndoles físicamente. ¿Y por qué hacen lo que hacen? Porque están muertos y quieren vivir. Hay una segunda muerte, que es la muerte espiritual y que significa la separación eterna de Dios. En la muerte física, el cuerpo, como sabemos, el cuerpo queda inerte y sin vida. Es llevado a la tumba y sus elementos vuelven al polvo, como dijo nuestro Dios en el Génesis 3:19, pues polvo eres y al polvo volverás. Por lo tanto, la muerte significa separación. Y todo esto que venimos comentando nos ayudará en la comprensión de esta parábola al ver al Seol, término del Antiguo Testamento, o al Hades, traducido infierno en el Nuevo Testamento, dividido en dos compartimientos. El paraíso, que en esta parábola es llamado el seno de Abraham, y el lugar del tormento. El paraíso fue vaciado, mi querido hermano, amigo, de sus ocupantes, ¿cuándo?
cuando Cristo en su ascensión al cielo llevó consigo a los creyentes del Antiguo Testamento. Y eso lo podemos corroborar ahora en Efesios. Vamos a leer la carta escrita en Efesios, que dice Efesios 4, 8 al 10. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió, hablando del Señor Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El lugar de tormento entregará a los perdidos para el juicio llamado el gran juicio del trono blanco en Apocalipsis 20:15. Vamos a leerlo. Apocalipsis 20:15, que dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, dice, al lago de fuego. Todos los que estén presentes en ese juicio están perdidos. Y continuando con el lenguaje del Apocalipsis, dice que serán arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y volviendo a la parábola, cuando el rico murió, su espíritu fue al lugar del tormento, el lugar de los perdidos, y el mendigo fue al lugar llamado paraíso. Observemos, mi querido hermano, amigo, que el Señor aquí no está diciendo que el rico fue al lugar del tormento por ser rico, ni el pobre al paraíso por ser pobre. Al pasar por el umbral de la muerte, verdaderamente cambió su estado o condición de estas personas. Pero ello se debió exclusivamente a lo que había en el corazón de aquellos dos hombres. Y esto es también lo que el Señor a través de esta parábola está diciendo. Que el ser humano no podemos o no puede emitir juicios basados en la apariencia exterior. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. A la hora de la verdad, el rico se convirtió en un mendigo suplicante, mientras que el mendigo se convirtió en un rico disfrutando de las riquezas eternas. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. A partir de la resurrección de Jesucristo, los cuerpos de los creyentes que mueren van a la tumba y vuelven al polvo, pero sus espíritus van a estar con Cristo. ¿Qué dijo Pablo con respecto a esto en 2 Corintios 5:8? Vamos a leerlo. 2 Corintios 5:8.
Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Los perdidos en la actualidad aún van al lugar de tormento, en el Hades. El cuerpo simplemente es la morada física donde vivimos. En el momento de la muerte salimos de esta vieja casa y lo que suceda con esta vieja casa, con este cuerpo, cuando morimos, yo pienso que poco importa. Lo importante es lo que sucede al espíritu cuando salga del cuerpo. Y la pregunta es, ¿a dónde va? El cielo es un lugar y en el instante de la muerte o vas a estar con Cristo o al lugar del tormento donde serás finalmente juzgados y después arrojado al lago de fuego. Y como sabemos, el caso es que Dios nunca quiso que este lugar fuese el fin de ninguna persona de la raza humana. El lago de fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Pues tú eliges tu destino final. También dice la palabra de Dios en este pasaje que hay un gran abismo entre las dos partes del Hades. El Señor lo dijo claramente. Vamos a leer, continuamos, versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. En esta vida tienes que tomar la decisión sobre a dónde irás después de la muerte. No habrá una segunda oportunidad después de la muerte. Recuerda que hay un gran abismo que separa ambos lugares. Versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre. Y acá podemos notar la gran preocupación que tenía por sus hermanos, el rico, que aún vivían. Él quería que se arrepintiesen antes de que fuera demasiado tarde. Y yo pensaba en esto, si los perdidos pudiesen volver del otro lado de la muerte, yo pienso que nos predicarían el Evangelio a todos. Leamos 28, versículo 28 hasta el final. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, no de entre los muertos, de entre los muertos se arrepentirán. Y versículo 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Algunas personas creen que se arrepentirán si alguien regresa de los muertos para contar todo aquello. Bueno, alguien ha regresado de los muertos. Su nombre es Jesucristo. Y muchos no creyeron en él más de lo que creyeron en Moisés
y en los profetas. Así que no debes demorar tu decisión, mi querido amigo, porque no habrá oportunidad después de la muerte. Otros creen, o la sociedad cree, que tienen la ventaja del tiempo, o que son demasiado jóvenes para estar pensando en la Biblia o lo que diga Dios, o acerca de la eternidad. Sin embargo, el Evangelio se predica por todo el mundo. Hay muchas personas predicando el Evangelio por todo el mundo. Inclusive podemos ver, encontrar la Biblia en los celulares. En esta historia puedo ver que el Señor, en primer lugar, nos anima saber que creyentes que partieron a la eternidad, entre ellos familiares, están en un lugar mucho más confortable. Pero en esta historia puedo ver que el Señor lanza una advertencia. Advierte que hay un lugar de tormento para las personas que no creen en su obra, en la obra del Señor Jesús. Y nosotros, que somos la iglesia, estamos en medio de la sociedad, de la comunidad, y notamos los extremos o las grandes diferencias a veces que hay en las personas. Hay personas que no tienen nada y hay otras que lo tienen todo. Pero a todos por igual nos llega la muerte, y después de eso lo único que tiene valor es lo que hay en el corazón. Hoy la iglesia tiene una misión, que es predicar el Evangelio, las nuevas de salvación, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Romanos 1:16. Y si escuchaste en esta hora, por este medio, este mensaje, y no sabes o dudas acerca de la eternidad, puedes acercarte. Este es mi consejo para ti, mi querido amigo que está viendo este mensaje. Puedes acercarte, si tienes alguna duda, a una iglesia que prediquen y enseñen la palabra de Dios. O escríbenos por favor a la página de la Iglesia Peregrinos de Cristo, y te indicaremos acerca de la salvación provista por Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y así terminamos con este mensaje de la parábola del rico y Lázaro. El Señor aquí, en este mensaje, estaba advirtiendo a las personas que deben tomar una decisión hoy. Hoy es la decisión que debes tomar, porque hay un peligro acechando tu vida y nadie sabe cuándo partiremos de este mundo. Y lo más importante es no todo lo que tengamos, sino lo que tengamos principalmente en nuestro corazón. Eso después de la muerte ha de tener valor. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Vamos a orar en este tiempo para finalizar con esta reunión. Señor, muchísimas gracias por este momento, amado Padre. Bendice esta tu palabra, Señor, que ha sido
predicada, enseñada en esta hora, y que cada persona que haya oído de él, Señor, pueda ponerla en práctica. Principalmente